Buenas tardes, bienvenidos a este reinicio del curso que hemos interrumpido por las vacaciones de Semana Santa, con lo cual aprovecho para desearles a todos una feliz Pascua, tanto creyentes como no creyentes, pero bueno, yo creo que siempre es bueno desear una feliz Pascua. Hoy vamos a hablar de las joyas en la pintura de Bartolomé Esteban Murillo, y lo hacemos nada más y nada menos para iniciar esta nueva, si no etapa, esta continuidad, después del parón, con la doctora Amelia Aranda Huete, que es una antigua y asidua colaboradora con el Instituto, que apreciamos tremendamente por su calidad, su categoría, y porque es una persona que afablemente siempre podemos contar con ella para sus conferencias, que son verdaderamente buenas. Es conservadora de relojes y de plata y dirección de colecciones reales del Palacio Real. Ahora que su currículum es muy amplio, pero por lo menos algunas facetas de las más importantes sí las diremos. Es doctora en Historia del Arte, conservadora del Patrimonio Nacional de la colección de relojes e instrumentos científicos del Palacio Real de la Almudaina en Palma de Mallorca y del Real Alcázar de Sevilla. Licenciada en la Facultad de Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte. Está becada por la Universidad Complutense para los estudios de doctorado y presentó la tesis doctoral en el Departamento de Historia del Arte sobre la joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Ha colaborado en el Inventario Histórico-Artístico del Patrimonio Nacional, realizando un catálogo de los bienes de los palacios y sitios reales. Profesora de joyería histórica en el Instituto Gemológico Español, miembro del Comité de Expertos de la Feria Internacional de Arte y Antigüedades, Feriarte y Feria de Antigüedades, Galerías de Arte, Coleccionismo en IFEMA, vocal de la Asociación Española de Amigos de los Relojes de Sol, miembro de la Asociación Francesa de Amateurs Horlogerie Anciens, me van a perdonar mi francés porque no le tengo muy al día, miembro de la Asociación Francesa, como hemos dicho, y miembro del Instituto de Estudios Madrileños. Tiene numerosas publicaciones en revistas y libros, como hemos dicho, el de la joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Sería una lista innumerable el relacionar a todas, que indudablemente creo que lo podrán, el que esté interesado, ver a través de internet en su currículum. Bien. Bueno, pues no quiero quitarle más tiempo porque, si bien, como ya me decía, Esteban Murillo no da para mucho en cuanto a sus cuadros con joyas, pero que sí que indudablemente da para llenar este tiempo y algo más. Así que cuando quieras, Amelia. Pues muchísimas gracias, sobre todo por acudir en esta tarde tan ventosa, que casi nos llevaba, más que... Y bueno, pues como comentaba, la verdad es que Bartolomé Esteban Murillo no da para mucho, porque no fue un artista al que le gustó, por el carácter de su pintura, pues representar muchas joyas en sus cuadros. Pero era un poco obligado, porque estamos en el año Murillo y realmente pues se está hablando mucho de la pintura de Murillo, de los cuadros de Murillo, de la sensibilidad de Murillo, pero realmente se estaban olvidando un poco de las artes decorativas que aparecen representadas en los cuadros de Murillo. Y pensé en incluirles alguna pieza de plata, pero ya se nos iba un poquito de tiempo. Sí que les he traído un reloj, por mi otra vocación, pero realmente es eso, no se ha tenido en cuenta ni el mobiliario ni otras artes que puedan aparecer en los cuadros de Murillo, y por eso un poco era el motivo por el que pensé que a lo mejor les podía agradar el que les comentara un poquito, que les hablara un poquito sobre esas joyas que de manera delicada y tímida aparecen en algunos de los retratos, tanto religiosos como en algunos de los cuadros tanto religiosos como retratos que conservamos de este genial pintor. Y Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, pues a diferencia
A diferencia de otros artistas de su época, pues concedió, con lo que les comentaba, poca importancia a la representación de las joyas en su pintura, y esta ausencia es deliberada, ya que responde a ese carácter humano de su pintura, a ese gusto por lo sencillo y popular y a ese afán por resaltar el sentimiento, la belleza y la iluminación interior. Coloca los menos adornos posibles para que nada distraiga la mirada del espectador del contenido de la escena. Presenta sus figuras desprovistas de adornos, vestidas con trajes sencillos, porque quiere que solo nos atraiga la dulzura de la figura. Yo no sé si esto se acopla, ¿me oyen bien? Porque yo me noto como un poco... Bueno, previamente, antes de ver las pinturas, los cuadros y los retratos de Murillo, les he traído unas breves pinceladas de otros artistas de la época, contemporáneos suyos, para que pudieran ver realmente esa diferencia que existe entre unos y otros pintores. El cuadro que tienen delante es una magnífica obra de Juan de Roelas, Santa Ana enseñando a la Virgen. Les he traído también la de Murillo para que luego puedan comparar, quédense con ella en la retina, porque luego a lo mejor a mí me resulta difícil retroceder y quiero que comprueben un poco esa diferencia en el tratamiento en el adorno, las figuras que aparecen, sobre todo el adorno de la Virgen, que lleva una fastuosa corona. Fíjense en ella porque ahora veremos también coronas en la pintura de Murillo, muy diferentes a esta. Lleva una lujosa corona de oro con el cestillo, los imperiales adornados con perlas, con piedras preciosas, es decir, realmente el ornato propio de las imágenes religiosas de Sevilla, de esa época, y un magnífico collar con un adorno de pecho que también hace juego con esa corona y que realmente da un carácter muy lujoso a la figura. Las fotos algunas no son muy buenas, me tienen que disculpar porque es difícil encontrar fotografías de Murillo. Es un pintor muy estudiado, a todo el mundo le gusta. Durante una época estuvo... yo creo que llegó a cansar un poco porque eran unas imágenes muy repetidas en todo tipo de productos y realmente nadie se ha preocupado, yo creo, de hacer un buen catálogo fotográfico con detalles de la obra de Murillo y en este caso de las obras de otros artistas del momento. Me refiero al tema concreto de las joyas, hacer buenas fotografías de esos detalles, porque luego a los estudiosos nos resulta difícil. Tenemos un buen cuadro, pero luego cuando quieres hacer el detalle. Entonces, por eso, de antemano les pido disculpas por la calidad de algunas fotografías, que por mucho que he buscado no he conseguido encontrar esos detalles. Esas manillas que lleva la Virgen son unos ejemplares magníficos, realizados con chatones de diamantes y de piedras de color, posiblemente rubíes, algún zafiro, que realmente van enlazándose unos a otros, y realmente si tuviéramos un buen detalle podríamos ver las manillas características de este momento en la joyería sevillana y en la joyería española. Y lo mismo con los anillos, que cubren prácticamente todos los dedos menos el dedo corazón, que ya saben que es tradición que no se adorne con anillos, y que lamentablemente, les digo, pues tampoco podemos comprobar bien cómo eran estas piezas. Lo mismo ocurre con Francisco Pacheco. Esta Santa Inés también es un cuadro donde la Santa aparece muy decorada, y también quiero que se fijen en él cuando luego lo comparemos con la Santa Rufina, ya no con Santa Justa, que Santa Justa no lleva nada, con Santa Rufina, que por lo menos la veremos, unas manillas de coral, que realmente nos encontramos con lo mismo, figuras religiosas muy enriquecidas, realmente con el retrato característico del momento. Y lo mismo, pues ahí tienen esa magnífica corona sin imperiales, simplemente corona que lleva la Santa. De Pacheco también son los desposorios de Santa Catalina, para que vean también alguna pieza más. Y de Zurbarán, que es otro de los pintores de la época, que dedica también un especial cariño a la representación de joyas en sus santas, pues también les he traído aquí para que vieran algunos ejemplos. He pasado por alto Velázquez, porque entonces ya Murillo no lo tratábamos hoy, tratábamos directamente a Velázquez, y eso ya ha sido tema de otra conferencia, entonces no quería traerles ninguna imagen, pero sí para terminar estas dos obras de Valdés Leal, Las tentaciones de San Jerónimo, para que vean también cómo las cortesanas
van ricamente vestidas, y lo compararemos con la cortesana que acompaña al hijo pródigo disoluto, para que vean también la diferencia entre unas y otras joyas, y estos desposorios místicos de Santa Catalina, que ahora cuando vean los de Murillo se van a dar cuenta realmente del abismo que hay entre la obra de Valdés Leal, que es un pintor también muy místico y muy espiritual, pero que realmente luego le otorga mucha importancia a las joyas, cosa que ya les digo no sucede con Murillo. Pero bueno, ya después de estos anticipos vamos a ver por fin la obra de Murillo, que ya les digo, va a aparecer tanto en pintura religiosa como en retratos. Bien es cierto que hay un mayor protagonismo de la joyería en los primeros cuadros, de Murillo, en su época temprana, en los años 40, 50. Es cuando vamos a ver un mayor número de piezas, y luego van a ir poco a poco desapareciendo, y sobre todo van a desaparecer completamente en los en los cuadros de género, de pilluelos y de mendigos, que realmente ahí pues es obvio que no tenía que aparecer ninguna joya, por lo cual realmente, yo les digo, muy pocas piezas, muy pocos cuadros, vemos muy pocas piezas, vemos piezas muy sobrias, tratadas con mucha delicadeza, con buenos perfiles, piezas que se ajustan más a las joyas manieristas, de las que desgraciadamente hemos perdido muchas. Alguna podemos descubrir algo parecido, algo semejante que se conserva en algún camarín, que es donde podemos encontrar piezas de esa época, porque ahora cuando vean las representaciones en los cuadros se darán cuenta por qué. Es decir, las piezas manieristas eran piezas muy trabajadas, eran piezas muy arquitectónicas, realmente parecía que eran elementos arquitectónicos puestos sobre el cuerpo de las figuras, y dan que pensar que eran piezas con muchísimo material, con muchísimo metal, con muchísimo oro y con grandes piedras, que eran justo a propósito para que las generaciones futuras se desmontaran las joyas, se desmontaran las piedras, se volvieran a tallar, se volvieran a colocar y el oro se utilizara. Por eso las joyas manieristas, que eran, ya les digo, de una gran belleza, de una gran solidez, de un dibujo extraordinario, porque está realmente trazado por muy buenos de los artistas renacentistas, incluso personajes de primera fila como Durero pueden diseñar ese tipo de joya, pues realmente precisamente por eso, por esa calidad y por esa categoría material y por ese valor material que tienen, pues desaparece. Entonces, en esa primera época yo he intentado seguir una cronología lo más justa posible, pero también quería presentarles los mismos tipos para que vieran cómo van cambiando o cómo se van asemejando. Y he intentado, ya les digo, seguir esa cronología, les he intentado poner los cuadros más o menos fechados, porque ocurre otra cosa con la obra de Murillo. Esperemos que este año ya se consoliden las obras de Murillo y sepamos realmente cuándo están pintadas, porque los estudiosos dan unos abanicos bastante grandes y unos espacios de datación algo grande. Entonces esperemos que podamos fechar con más exactitud las piezas, para también poder fechar así un poco la evolución de las joyas. Y bueno, de las primeras obras que se conservan religiosas, luego veremos al final los retratos, los cuadros. De las primeras joyas religiosas que observamos son este magnífico este magnífico cuadro de la Virgen con Fray Eleuterio, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, donde vemos pues un importante elenco de piezas, porque la Virgen está coronada a los dos santos, lleva una corona extraordinaria. Ven, fíjese la cantidad de oro. Se conservan algunas piezas todavía parecidas, ya les digo, en las cabezas, decorando de algunas vírgenes andaluzas, en algunos camarines también conservamos alguna corona de este tipo. No siempre de oro, muchas de ellas son de metal dorado, pero vistas desde el camarín, pues realmente nos dan esa sensación de riqueza propia del barroco sevillano. Y bueno, son, ya les digo,
coronas con cestillos, en este caso decorado con esmaltes o con piedras preciosas, con los imperiales igualmente decorados con esas piezas de esmalte, o bien esas piedras que aparentemente parecen ser una talla cabujón. Y a las manos, que ahora veremos un poco más en detalle una de ellas, en las manos llevan simples coronas sin imperiales para con ellas coronar a ambos santos. Aquí viene una y aquí viene otra. Y simplemente pues rematadas en perlas, que es el modelo más sencillo. Ya digo, fíjense sobre todo pues en esta corona. Y ya que estamos, y para no retroceder, porque seguiremos viendo otras piezas, pues quiero llamarles la atención sobre el magnífico collar con eslabones también, o bien cuajados con placas de esmalte, o bien con piedras talladas en cabujón, por lo que podemos apreciar por el dato de la pincelada, que se remata en este broche, sí, llamémosle broche, que cierra el collar, y que creo que yo les comentaba antes, ¿no? Piezas con muchísimo metal, piezas con muchísimo oro y una piedra o un esmalte en el centro, que es fácil que perdamos con el paso del tiempo. He intentado buscar piezas parecidas. Bueno, en el Monasterio de la Encarnación esta corona, les digo, bueno, simulando que podían ser las piedras, y los imperiales también decorados con ese remate del orbe y la cruz, para que se hicieran un poco la idea de cómo podía ser esa corona que adorna y que embellece la figura de la Virgen. Santo Tomás es el de los de los tres santos el que va más enjollado, y luce dos cadenas de oro, dos importantes cadenas de oro, típicas de las cadenas que usaban los caballeros, y que además era signo quiero decir tantas cosas, y era el signo de poder, de grandeza, de poder económico, porque los caballeros en el siglo XVII llevaban pocas joyas. Bueno, en el XVI, XVIII, realmente siempre los caballeros llevan menos joyas que las damas, porque parece ser que la dama se presta más al adorno, y además también porque en muchas ocasiones sirve de escaparate de la riqueza del marido. Los caballeros llevan menos joyas, pero las que llevan son muchas veces de mayor valor, porque suelen ser ricas cadenas de eslabones retorcidos, que se van enlazando y que algunas veces incluso van decorados con alguna piedra preciosa, y que era, ya les digo, signo de distinción, hasta el punto de que algunos pintores, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Zúcaro, se retrata con la cadena de ricos eslabones que le había regalado el rey por su trabajo, ¿no? Es decir, que realmente las cadenas eran en los caballeros un símbolo de distinción. Y aquí Santo Tomás luce dos, más grande la de abajo, que se podría parecer un poco a esta que les he traído, que es que se recuperaron del tesoro del naufragio del barco de la Virgen Atocha, y menos, ya les digo, menos importante la superior, pero realmente ambas nos están indicando una pieza exquisita y una pieza de un valor y de un peso considerable. Voy al revés. Perdón. Ahí, bueno, esa. Más o menos de la misma fecha es esta, porque los estudiosos, según el catálogo, ponen delante o detrás, ya les digo, porque más o menos está abordando la misma fecha, 1640, es esta Virgen del Carmen con Santo Domingo, que ya nos va reduciendo la cantidad de joyas que aparece en relación con lo que acabamos de ver, porque la Virgen lleva una simple corona, mucho más sencilla que la que hemos visto antes, y solamente descubrimos un broche, eso sí, importante, muy similar al que hemos visto el anterior, adornando el pecho de la Virgen anterior, pero luego ya lo único que vamos a encontrarnos es un rosario de cuentas móviles, que era lo habitual, ya les digo, en este tipo de piezas. Bueno, la corona es, ya les digo, muy sencilla, simplemente el aro decorado con en los dos bordes con perlas, con alguna
pequeña perla, algún adorno en lo que es el aro, y lo que es ya la cesta, la crestería muy sencilla de hojas de acanto rematadas en perlas, y los imperiales con el orbe y la cruz, pues sí que llevan esas pequeñas perlas, posiblemente medias perlas, que iban ahí realmente engarzadas para dar un poquito de luz y de toque suntuoso a la cabeza de la Virgen. Ya les digo, lo más importante de este cuadro es este broche extraordinario. Si se dan cuenta, es muy similar al que hemos visto antes, lo volveremos a ver decorando a uno de los Reyes Magos y a otras figuras posteriormente, a Santa Catalina también. Y ya les digo, este es el prototipo, este es el modelo de broche, de joya de pecho manierista de mediados del siglo XVII, en el que predomina mucho, ya les digo, mucho material, mucho oro, trabajado con volutas, con tornapuntas, con eses, con motivos un poco vegetales, que realmente le dan un volumen, le dan una jugosidad a la pieza, le dan ese peso que yo les comentaba, y que luego en el centro pues se solía enriquecer o con una, ya les digo, con una piedra cabujón o una placa esmaltada. Realmente se han conservado algunos, ya les digo, en camarines, y sobre todo se han conservado los que tienen las placas esmaltadas, porque realmente no tienen el mismo valor que una piedra en cabujón, que puede ser retallada y vuelta a engarzar en otra pieza. Igualmente les he buscado una corona para que vieran más o menos un ejemplo parecido, similar, con esa, ya les digo, pues esa sencillez que caracteriza a las obras de este momento. Y el rosario, pues es el rosario que vamos a ver habitual, es un rosario completamente distinto al que conocemos ahora, es un rosario de cuentas móviles que van ensartadas en un hilo y que van moviéndose sin interrumpirse por ninguno de los misterios como en los rosarios actuales, y rematada pues en una cruz con algunos adornos, en este caso pues parece como tres corales en los extremos, o alguna pieza que realmente pues está dándole un poco también de son rosarios muy sencillos. Luego veremos otros rosarios más importantes, de los que realmente también conservamos algunos ejemplares en las colecciones eclesiásticas. Muy similar, realmente casi igual en la composición, no en las joyas que la decoran, porque nos encontramos de nuevo con una corona, también con ese halo, con esa crestería y los imperiales, pero el broche que luce la Virgen es una pieza mucho más curiosa, y realmente llama muchísimo la atención, y podríamos incluso llegar a pensar que no es una joya si no fuera porque de vez en cuando aparece en algún inventario una pieza parecida. Y realmente pues eso, es una pieza realizada enteramente en oro, muy bien trabajada, muy bien cincelada, todo lo que es realmente el rostro del angelito de las alas. Realmente les digo, yo creo que es una de las piezas más valiosas, más ricas que aparecen en la pintura de Murillo, y que muchos investigadores han pasado por alto porque realmente se piensan que es un aplique, que es un adorno textil característico del manto, como luego sí que podremos ver a lo mejor en algunas otras piezas. El rosario es muy similar al que hemos visto, por no decir casi idéntico, por falta de la cruz, que no la vemos, pero es muy similar al que acabamos de ver en la Virgen del Carmen anterior, por lo cual ya les digo, pues es un modelo establecido, muy vinculado además con los santos con los dominicos con los que está representada la Virgen. Magnífico, espectacular, realmente me ha dado muchísima rabia. He buscado por todas partes una buena fotografía de este cuadro de la Galería de Arte de Dresden, porque es exquisito. Ya no solamente las joyas en él representadas, sino en general todo el tratamiento con el que están, la delicadeza, el cuidado con el que están representadas todas las figuras que acompañan a Santa Clara en su adiós, ¿no? Y realmente, si nos fijamos, yo he intentado
buscar esos detalles para que ustedes pudieran deleitarse con estas figuras, esta Virgen fantástica, magnífica, de una ejecución extraordinaria, que nos está dejando ya constancia de la maestría alcanzada por Murillo en edad bastante temprana. Todavía le quedarán muchas cosas por demostrar, pero yo creo que aquí en este cuadro ya nos está demostrando que es un gran pintor. Y de nuevo nos volvemos a encontrar las coronas, es decir, tenemos un muestrario importante de coronas adornando a la Virgen, del mismo tipo de broche que hemos visto antes, pero con una perla en la parte inferior, para dar ese toque también de luz en el cuadro. Y luego, bueno, pues un magnífico repertorio de otras coronas que adornan a las santas a manera de diadema, no de tiara, por favor, a manera de diadema. No me canso de repetirlo una y otra vez, yo creo que me lo han oído ya muchísimas veces. Bueno, pues esas, ya les digo, esas diademas que van decorando, fíjese en esta, que magnífica, esta con todo un hilo ahí de perlas, más en el resto de las figuras. Todas las figuras llevan su diadema de oro, con perlas, algunas con algún toque de color, y resaltarles también, llamar la atención este broche que se sugiere ahí, que casi no lo podemos ver, que lo he intentado buscar con más detalle, este fantástico broche con la perla, que sucede que realmente es de una delicadeza, de una suavidad, de una factura pictórica que engrandece, ya les digo, la figura de Murillo. Además, las perlas bueno, el rostro de la santa es fantástico, entonces no les puedo decir mucho más, pero sí que se detengan en estas otras dos. Esta magnífica diadema, o también apretador, como algunas veces lo podríamos encontrar en los documentos, con un gran broche y una perla, que luego se va a repetir durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y estos magníficos pendientes de dos perlas grandes, que van a ser lo habitual en toda la joyería, en todos los adornos. Encontrarán pendientes similares. Ahora les voy a enseñar otro muy parecido, que se ve mejor para que lo vean. Pendientes similares lo verán a lo largo de toda la historia de la joyería, porque realmente es el adorno más fino, más elegante y más sutil que pueda llevar una dama. Y de nuevo el broche para sujetar el vestido, que es similar al que acabamos de ver en el pecho de la Virgen con Santo Domingo del cuadro anterior. Simplemente estos pendientes, bueno, la diadema que nos deja ahí también descubrir unas pequeñas perlas, pero estos pendientes, ya les digo, pues es lo que yo os comentaba antes, ¿no? Las perlas suspendidas de un aro de oro, que, ya les digo, habituales, y que vamos a ver tanto en la mujer de Putifar, como lo vamos a ver también en la Santa Catalina, en los desposorios, recibiendo simplemente un anillo del niño. Un anillo que es simbólico, que realmente no tiene, bueno, ahí para que verán mejor, no sé si ahí ven mejor el tipo de pendiente. Ya les digo, es un simple aro, un casquillo de oro y las dos perlas, siempre la más grande, la inferior, pero fíjense, simplemente es un anillo de manera simbólica, porque realmente lo que está representando son esos desposorios de Santa Catalina con el niño, pero bueno, es un anillo con un chatón, con una piedra embutida de una talla cabujón, yo creo bastante importante, y realmente pues sin decoración en el aro ni en los hombros, pero realmente, ya les digo, es una piedra significativa. Perlas, pero luego les he traído para que vieran realmente los aros, el adorno más característico, el más popular, pero bueno, ahí también vemos un pequeño adorno. Y bueno, ahí no sé si lo intuyen o lo ven, pero la Niña de las Flores pues también luce unos pendientes de perlas, a pesar pues de esa humildad y de esos cuadros, ya les digo, mucho más sencillos. Escrutando un poco los cuadros de Murillo, buscando un leve detalle joyero, bueno, pues Santa María Magdalena despojándose de sus joyas, bueno, pues como no iba a faltar un collar de perlas, ¿no? Era habitual, no podía faltar en ningún joyero, pues tampoco falta nunca en un cuadro que represente a María Magdalena. Volvemos de nuevo a la riqueza de las piezas representadas con esta Santa Catalina de Alejandría.
en el que de nuevo volvemos a encontrarnos, pues sí, esas pequeñas coronas a manera de diadema decorando la parte posterior del peinado, los pendientes que les acabo de comentar, pero de nuevo quiero hacerles hincapié en este broche que es muy similar al que hemos visto en la Virgen del Carmen entregando el rosario a Santo Domingo, el que hemos visto también en la Virgen Santa Clara, y que realmente pues responde otra vez a ese motivo, yo les comentaba antes, de pieza sobria, pieza generosa en cuanto a materiales y de una riqueza importante. Broche muy parecido al que vemos en este cuadro de Santa Catalina de Alejandría, que es una de las últimas atribuciones y una de las últimas piezas que han enriquecido las colecciones sevillanas, la colección Focus Abengoa. Realmente no era un cuadro apreciado, pero no era un cuadro que se atribuía a Murillo, hasta que precisamente pues preparando todas las exposiciones en torno a este año Murillo se descubrió realmente que era una pieza realizada por el pintor sevillano, y la Fundación Focus, la fundación sevillana que cuida con esmero la figura de Murillo, pues lo compró, lo adquirió hace unos años y luce magnífico, y realmente merece la pena ir a Sevilla simplemente por ver este retrato. Yo lo que les comentaba antes es que tendríamos que hacer hincapié, en este caso, en la espada. Es una pieza extraordinaria, fiel reflejo de las espadas de esa época, y trabajada, ya les digo, con un cuidado y un esmero que realmente nos da claro manifiesto de la riqueza en los detalles que concedía Murillo, ¿no? Pero bueno, yo les digo, a mí lo que me interesa en esta obra es este magnífico y extraordinario broche con, como le comentaba antes, ¿no?, un marco de oro trabajado con tornapuntas y con volutas, y haciendo realmente una pieza de gran estructura, de gran peso, de gran volumen, con la piedra incrustada en el interior y esa perla suspendida, tantas perlas como vemos en los retratos en toda la historia de la pintura española. Bueno, pues realmente las perlas siempre han estado muy ligadas a la joyería española, y este es uno de los ejemplos que más claro podemos ver, ¿no? Bueno, ahí lo tienen con mayor detalle. Es una perla bastante aperillada, perlas, ya les digo, muy frecuentes y muy propias de todos los joyeros femeninos, y que algunas veces precisamente es uno de los temas más delicados, porque todo el mundo quiere ver en las perlas siempre la misma pieza, y no, es que había muchas perlas en España, afortunadamente, porque nos llegaban directamente de América, y sabedores, tanto los que las conseguían pescar como los que las vendían y comerciaban con ellos, sabedores del gusto en España por las perlas, pues desde muy pronto tenemos grandes e importantes perlas en las colecciones y en los retratos de las damas españolas. Hay temas que realmente, aunque no se quiera dedicar Murillo a exaltar la joyería en ellos, no tiene más remedio, porque realmente si representas a los Reyes Magos los tienes que representar con todo lujo, porque para eso son reyes y para eso son magos, y están adorando al niño. Entonces es de las pocas figuras de carácter religioso que llevan realmente piezas tan importantes y tan significativas como las que vemos aquí. Pero bueno, si vamos uno por uno, pues nos damos cuenta. Bueno, empecemos por la riqueza de la joya que lleva en el turbante Baltasar. Lo que yo les comentaba antes, cómo nos recuerda esta pieza a los broches, a las joyas de pecho que hemos visto en las figuras femeninas anteriores, en las vírgenes y en la santa. Realmente, ¿ven? Pues aquí sí que lo vemos muy bien, cómo está trabajado, ya les digo, esa gran cantidad de metal con las volutas, la pieza central y la perla, muy parecido pues al broche que acabamos de ver en el pecho de Santa Catalina. Una riquísima
cadena en parte oculta por la indumentaria que lleva el rey Gaspar. Es esta cadena de grandes eslabones que ahora volveremos a ver luciendo en el cuerpo de San Fernando, muy vinculado, como ustedes saben, con Sevilla. Bueno, pues una rica, este es el textil, pero en el centro va esa rica cadena de, ya les digo, de gruesos eslabones enlazados que nos está demostrando, ya les digo, el poder, la riqueza de esta figura. Y más sencilla, aunque sea el rey más anciano, pues es esta otra cadena, también de grandes eslabones, no tanto como la de Gaspar, pero la que luce Melchor también es una pieza excelente, que además tiene el valor añadido de que nos está demostrando cómo los caballeros se colocaban las cadenas, porque es la gran pregunta, la gran incógnita que muchas veces nos hacemos en el siglo XVII. Y aunque yo no quería hablar de Velázquez, porque entonces ya me ponía y ya se nos iba mucho el tiempo, pero tienen ustedes ahora mismo en mente seguramente al conde duque de Olivares con esa gran cadena, o al propio rey Felipe IV o a su hermano con esas grandes cadenas que les cubren, que se conocen con el nombre de cabestrillos, y muchas veces pensamos y decimos, ¿eso cómo va puesto? Porque realmente cuando nos están representando retratos o caballos de frente, vemos el frente, pero no sabemos lo que está detrás. Y como hay muy pocas esculturas, que también de punto redondo, en la que aparezcan joyas de este tipo, pues nos quedamos muchas veces con esa incógnita y pensamos, ¿seguirá la cadena por detrás? ¿Irá simplemente colocada del hombro al costado? Bueno, pues esta magnífica representación de Melchor nos confirma que estas grandes cadenas se colocaban alrededor del cuerpo, por lo cual les vuelvo a insistir en lo que yo les comentaba antes, qué riqueza. Fíjese, oro macizo, ese tamaño, retorcido, trabajado, realmente pues es una pieza que al peso valía muchísimo, y que es también una de las circunstancias que han imposibilitado que ya hayan llegado a nosotros, porque claro, era oro al peso y era lo primero que se fundía, que se enviaba al crisol para o bien para dinero o bien para hacer joyas nuevas. Les comentaba, este es el magnífico collar que existe, que estaba buscándoles, pero es que tenía una foto antiquísima, en blanco y negro, y además al revés, de un artículo que se publicó hace unos años por nuestra antecesora y querida María Jesús Sanserrano, pero los fallos de imprenta se le colocaron la foto al revés y una foto en blanco y negro, y realmente no podemos ver mucho. Y mire que he estado yo poniendo en internet, que es lo que ahora tenemos que, afortunadamente, consultamos para poder buscar fotos, y yo buscando collar y San Fernando y Sevilla y catedral y tesoro de la catedral, porque realmente si van al tesoro de la catedral se van a encontrar con este collar, con esa medalla de la Virgen que luce, no sé si ahora lucirá, porque yo nunca he estado en la procesión de San Fernando en Sevilla, nunca he coincidido, y no sé si la luce. La Virgen de los Reyes sí que la he visto, pero la de San Fernando no, y no sé si ahora seguirá luciendo, pero lucía, por lo menos lucía en la época de Murillo, la estatua, la figura que sacaban en procesión de San Fernando, y posiblemente allí es donde lo vio y donde le gustó y donde luego lo debió de copiar para colocarlo en este magnífico cuadro conservado en el Museo del Prado. Les digo, fíjense la riqueza, y les digo, la pieza es de las pocas cosas que podemos decir que nos han llegado hasta nosotros y que se guardan, ¿no? y que continúe durante muchos años y podamos disfrutar de su contemplación. La corona, una corona muy sencilla, una corona de rey y un cetro sin ninguna importancia. Yo lo que quería realmente era llamarle la atención sobre esta magnífica cadena con la medalla. ¿Se acuerdan de la Virgen enseñando a leer a la Virgen que veíamos de Juan de Rodelas hace más o menos una media hora? Pues fíjense la diferencia con esta. Se le ha traído simplemente porque era uno de los cuadros con los que yo he crecido, porque estaban en la capilla de mi colegio, y entonces dije, bueno, voy a hacer homenaje a mi juventud, a mi infancia, aunque realmente no me sirve para enseñarles ninguna joya. Eso sí, me sirve para enseñarles un modelo de joya muy habitual, que yo siempre además reivindico, que es el lazo,
el lazo de pecho español, que luego los franceses se quieren ellos llevar a su terreno, pero que realmente estos son los lazos de tela que lucían las damas, que lucían las jovencitas en el pecho, y de ahí en el siglo, a finales del siglo XVII y luego ya sobre todo en el siglo XVIII se traslada al metal, se hace de oro enriquecido con piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, y realmente ya es el lazo que todos conocemos como el lazo de pecho propio del siglo XVIII. Bueno, pues ahí está en el tejido, y por eso yo quería que lo vieran, ¿no? aunque sea de tela, pero que recuerden lo que es el lazo español, y si estamos viendo en 1665, pues es anterior a Sevilla y es anterior a los diseños franceses de Jules Le Garret, que luego ellos se adjudican. Bueno, de nuevo el lazo, pero en este caso a Santa Rufina vamos a dejarla adornada con ese lazo, porque lo que yo quería era que se fijaran en estas magníficas manillas de bolas de coral. Esos aderezos, junto con un collar, solía ser desde tiempo antiguo el regalo que se hacía, que los reyes y otras personas de alta alcurnia y con poder y con dinero, era el regalo que hacían a las amas de cría, a las amas que amamantaban, a las amas de la estancia que amamantaban a los infantes, y realmente era uno de los regalos más apreciados por dos motivos: primero, por el valor de la pieza, por los corales, y por otra, porque era un elemento profiláctico y era realmente para una especie de amuleto para proteger a las amas, para que tuvieran buena leche y pudieran amamantar a los infantes. De ahí trasciende al mundo andaluz, al mundo, porque realmente en este momento y hasta el siglo XIX, que yo sepa, no, o por lo menos yo todavía no he encontrado ningún retrato en el que aparezca una dama de la corte o una dama que no sea una dama de lactancia con estas pulseras, con estas manillas de coral o con algún tipo de joya de coral. Pero sin embargo la joyería andaluza es muy característico y aparece reflejado en muchísimas imágenes, y también Velázquez lo recoge en algunos de sus cuadros de época sevillana y otros artistas. Luego ya sí, en el siglo XIX sí que trascenderá y será uno de los aderezos más utilizados, y realmente para mí de las piezas que más me gustan del siglo XIX, todas las piezas trabajadas con coral. Pero ya le digo, estas son piezas exclusivamente ligadas a la cultura y a la joyería andaluza, y quería llamarle la atención sobre ellas. Simplemente son un hilo con las bolas de coral, y me imagino que luego tendrán un pequeño lazo que las une, porque no llevaban broche, no llevaban cierre todavía, hasta el siglo XVIII no lo llevan. Bueno, todavía nos queda alguna cosa más, no mucho, no les puedo prometer mucho más, porque tampoco Murillo nos da, y he buscado y rebuscado y puesto y mirado catálogos y el joven Murillo, y a ver si por ahí salía algo más, pero ya les digo, poco a poco nos dejó Murillo. Pero bueno, yo les digo, todavía nos quedan algunos bellos ejemplares. Bueno, el broche final ya verán que va a ser muy bueno, pero nos quedan algunos ejemplares de rosarios mucho más ricos que los que le he enseñado antes. Recientemente también atribuido a Murillo, porque no lo consideraba como tal, estaba como seguidor de Murillo, como discípulo de Murillo, pero los estudios del Museo del Louvre han han certificado que esta pieza está realizada por Murillo, y bueno, pues este rosario que ven ahí, muy parecido al que hemos visto antes en Santo Domingo, en la Hermandad de Santo Domingo, pero yo quería sobre todo que vieran porque da mejor, se puede hacer mejor a la idea de ese hilo de cuentas que yo les comentaba antes, que se movía, es decir, un rosario completamente diferente al que tenemos nosotros ahora. Fíjense ya en la riqueza que tiene la cruz, que ya no es tan sencilla como las que hemos visto, es que esta ya es la Virgen del Rosario, ya no es un rosario de los dominicos, ya es una Virgen del Rosario como tal, y tiene que hacer el testimonio de
de piezas extraordinarias, ¿no? Hay unas colecciones magníficas de rosario, hay un artículo también muy extenso y muy, si les interesa el tema de los rosarios, escrito por Leticia Beteta, que es fiel también de la casa, del que, bueno, nos hace un amplio abanico de un amplio estudio de rosarios. Ya les digo, pues si es un tema que a ustedes les interesa, y sobre todo es lo importante de estas piezas son las cruces que llevan aquí, y en otros casos los cabos de rosario, los medallones, que no aparecen ninguno en los retratos de Murillo, pero que alguna vez también ustedes lo pueden encontrar en otros cuadros. Y bueno, el ejemplo más rico, extraordinario, es este rosario de cuentas, posiblemente de cuentas de madera de boj, que era lo más rico que se podía adquirir en el mercado. Eran piezas muy valiosas, eran rosarios con un precio bastante elevado, precisamente por estas maderas, o también por algunas veces eran piezas de coco talladas, pero bueno, yo creo que esta es madera de boj, y con casquillos de plata, oro, que terminan en esta extraordinaria cruz con estas medallas, estos remates, estas medallas, que realmente les digo, yo creo que es uno de los rosarios más bonitos que podemos encontrar en la pintura española en general, porque es que es de una riqueza extraordinaria. He estado buscando algún rosario parecido para traerles, pero es que no se conservan, en lo que yo manejo, no se conserva ningún ejemplar tan rico como este. Más sencillo es el de Santa Rosa de Lima. También, a ver, podemos apreciar muy bien cómo era el carácter de estos rosarios, con las cuentas que voy en este caso azabache. Y bueno, pues ya les digo, poco más. Hay un par de vírgenes del rosario atribuidas a Murillo, que realmente, como no tenía la certeza de que eran del pintor, y además los rosarios eran muy similares, no les he parecido. Y bueno, a medio camino, y ya con ello terminando, a medio camino entre el carácter religioso del cuadro y la representación de unos personajes civiles, pues está bueno, son dos que se conservan en el Prado de la Fundación de Santa María Mayor, los lunetos que decoraban la capilla. Y aquí, bueno, en el sueño del Patricio, nada, era un pequeño detalle, una pequeña perla en la oreja, en una de las orejas de la esposa del Patricio. No se le he traído, les he traído este, en el que me parecía, bueno, pues que aparte de los mismos pendientes que podíamos ver en otro cuadro, pues podíamos ver ese collar. Esto realmente sería un medio aderezo, ¿no? El collar con los pendientes a juego de perlas. Y posiblemente, yo creo que son dos cadenas, y yo no sé si me estoy ya aventurando a querer beber mucha joya en Murillo, dos cadenas que caerían desde los hombros y que se juntarían en el pecho en una magnífica joya de pecho, que seguramente se podría separar y lucir sola, y que nos recuerda y nos enlaza. No sé si tienen ustedes ahora en mente un poco el retrato de la emperatriz Isabel, de la esposa de Carlos V, el retrato que le hace Tiziano ya fallecida la reina, con esas grandes cadenas y esa gran joya que decora el cuerpo de la emperatriz. Pues a mí me recuerda un poco a ese tipo de pieza. Realmente es una pieza antigua, es una pieza del siglo XVI, pero bueno, está contando un hecho histórico, y entonces, bueno, pues también puede tener la licencia de colocar en el cuerpo de la mujer del Patricio una pieza del siglo anterior, ¿no? Y ya les digo, a mí me parecía que podía ser ese tipo de pieza, recordando un poco a la de la emperatriz. Ay, se me había olvidado, que no les he dicho, el magnífico Alamar. Esto, que es que lo mismo estaba buscando, y eso que esto es de los cuadros, de esa idea tan magnífica que ha tenido el Museo del Prado de colgar cuadros, fotografías de cuadros, de buena calidad. Y realmente esta saga me lo he descargado de esta pieza, precisamente intentando, al hacer el detalle, poder tener más calidad para que ustedes pudieran disfrutar de ese Alamar que lleva, y que realmente es un broche, un cierre del abrigo que lleva
que lleva el patricio y que procede, que su origen está en los alamares de tela que decoraban las casacas de los soldados y que luego en el siglo XVIII lo van a lucir muchísimo las reinas, por ejemplo Isabel de Farnesio, que es la que tengo ahora mismo en mente. Pues Isabel Farnesio usa mucho esos alamares, María Luisa de Saboya también, y realmente son piezas muy ricas que luego se van a ir colocando a lo largo del cuerpo en un magnífico retrato de María Amalia de Sajonia, también del Museo del Prado, donde podemos ver casi que esos alamares se han convertido en un peto. Bueno, pues el origen está aquí, en el siglo XVII y más antiguo en los textiles que usaban, ya les digo, los soldados para cerrarse la casaca. Bueno, pues ahí tenemos ese alamar. El hijo pródigo disoluto que se está divirtiendo, pues un cabestrillo, como les comentaba yo antes. Esta es el cabestrillo, esa es la cadena de grandes eslabones que caerían desde el hombro hasta la cintura y que posiblemente irían también por detrás. Y de nuevo pues volvemos a encontrarnos esa pieza que yo les comentaba, que veíamos antes de la mujer del patricio, que también pues nos recuerda el mismo collar y los mismos pendientes, es decir, que ha tomado el mismo modelo para una figura que para la otra, ¿no? Esta es una pena que no puedan ver con mayor detalle. Les animo a ver si encuentran ustedes en internet alguna foto mejor, porque yo no he encontrado ninguna más. Y eso que estuvo en la exposición del joven Murillo, pero no se hizo más que una foto pequeña para el catálogo, y es una pena porque la figura femenina lleva un aderezo extraordinario, tanto en la cabeza, con los pendientes, que son los pendientes típicos de Sevilla de esta época, los perendengues, los pendientes que van a cubrir casi todo, que van a caer de la oreja hasta los hombros, lo que se conoce en Andalucía como perendengues, como zarcillos, y que realmente vemos ahí que realmente se suspenden de los lóbulos de las orejas de la dama, y el broche de nuevo que vemos ahí. Bueno, ya les digo, piezas de plata también nos podíamos haber dedicado a ello, pero ya no hubiésemos estado una hora, sino que hubiésemos estado un poquito más, y Enrique no me deja. Entonces por eso he tenido que dejar las piezas de plata para otro compañero. Y bueno, pues ya dentro de lo civil, un repaso rápido, sobrios los retratos, pero enjollados, pocos pero importantes. Tenemos muy pocos retratos en los que aparecen joyas, pero los que tenemos muestran joyas de importancia. En un primer momento podríamos pensar que esto es una pieza, que son 3 botones a lo mejor, si no lo miramos al detalle, y si no conocemos que en esta época los caballeros se adornaban con lo que hoy vemos, lo que se llamaba corbata, que hoy conocemos con otro tipo de pieza de ornamento. Pero esto en los libros de exámenes de Sevilla de esta época encontramos algunas piezas parecidas a estas que reciben ese nombre de corbata, porque realmente lo que ven aquí es una pieza de metal, una pieza de oro, posiblemente cuajada de diamantes, que cae por aquí. No lo ven porque es de color negro, igual que el traje, pero que caería por aquí y se uniría a otra pieza, y que volvería a caer y se uniría a la pieza final, que en este caso es una venera con unos destellos rojos, Santiago o Calatrava. Estaba pensando si me he ido por Alcántara o por Calatrava, las que son la que lleva la espada de color rojo, y ya le digo, pues es eso, al final se remataba siempre esa pieza, esa corbata se remataba en ese joyer, en esa pieza, en esa venera, que indicaba, en este caso, la misma que luce el caballero, indicaba que el caballero pertenecía a la Orden de Santiago, como también luce en el bordado de su indumentaria. Joshua van Berle lleva simplemente un cintillo, un pequeño cinturón ahí, pero fíjense en la espada cómo sobresale, botones de plata o de encaje, ahí yo creo que son botones de plata porque era lo que colgaban, pero simplemente un cintillo.
los mismos adornos del cinturón, los mismos cierres del cinturón que vemos en este retrato de caballero del Museo del Prado. Nada más, no lleva nada más. Y bueno, les comentaba, aunque no lleva joyas por su carácter, por su representación, pero no podía privarme de mostrarles este fantástico retrato de Justino de Neve con un reloj, un magnífico reloj de torre, característico de esta época, que también nos dejó en varias ocasiones Velázquez en sus retratos, y que es una de las piezas que hemos perdido con mayor desgracia por culpa del incendio del Alcázar, donde estaban custodiados allí todos los relojes que habían formado parte de la colección de Mariana de Austria, que los había traído en parte como dote, que luego los había ido adquiriendo y que realmente confortaban una colección magnífica. Les digo que se perdió pues era aquel fatídico incendio de 1734, de la Nochebuena de 1734, ¿no? Pero bueno, nos quedan en los retratos y ya les digo, este sería un magnífico ejemplar de reloj de torre con la campana colocada en el remate, y nos está demostrando que es un personaje con un poder económico muy alto, porque realmente estas piezas eran muy caras, muy valiosas y solamente asequibles a unos pocos. Y bueno, ya les digo, para terminar, dos piezas, este retrato de dama, que bueno, que está ahí un poco, es Murillo, no es Murillo, pero que como tenía pocas posibilidades de enseñarle joyas en las joyas civiles, pues bueno, me he aventurado un poquito a presentársela, más que nada porque quería que vieran realmente lo que yo les decía antes, los zarcillos, bueno, los adornos de la cabeza, las agujas, con los tejidos que luego van a dar en el siglo XVIII paso a las piochas y a los airores. Bueno, pues les digo, una aguja con un lazo rojo, unos magníficos zarcillos, no perendengues, zarcillos, porque realmente tienen sus tres cuerpos, el broquelillo, el cuerpo intermedio y los pinjantes. Posiblemente sería un adorno, una cadena de las que iban de lado a lado, que lo podemos ver en los retratos de la reina Mariana de Neuburgo, bueno, María Luisa de Orleans antes, las dos esposas de Carlos II, ¿no? Las piezas, las bandas que también aparecen en algunos retratos de Velázquez de lado a lado, ¿no? Que eran cadenas ricas también, y que podían o no estar unidas a la joya, a la magnífica joya de pecho que decoraban el cuerpo de la dama y que realmente llamaban la atención sobre ese punto. Las manillas de perlas, como se dan cuenta, y las sortijas, está con un importante chatón, igual que estas dos, en todos los dedos, como les he comentado antes, menos en el dedo corazón. Y se lo he traído porque, afortunadamente, conservamos piezas en el Museo Nacional de Artes Decorativas, aquí en Madrid, y les animo a que vayan a verlo porque es un sitio maravilloso donde no solamente pueden ver estas joyas, sino muchas más cosas, las artes decorativas, que es a veces grandes desconocidas. Pues encontramos estas piezas magníficas, extraordinarias, que se han conservado en parte por el poco valor material que tienen, porque realmente están realizadas con un hilo de oro y con perlas o con aljófar, y realmente esto desmontarlo no suponía ningún enriquecimiento. Entonces eso es lo que muchas veces las ha preservado. Solían tener las dos, lo ven, como la que hemos visto en el retrato de la dama, solían tener una ventana en la que se colocaba una iluminación religiosa o civil, generalmente solían ser religiosas, bueno, nos han llegado más religiosas, pero podían tener una doble función, porque algunas veces estas ventanas, estos cercos, podían tener por delante una pieza, una representación religiosa, y por detrás una civil, y así la dama daba la vuelta a la pieza y podía usarla tanto si iba a un oficio religioso como si luego iba a un baile. Y bueno, este no es el caso, pero en algunas piezas que se han conservado sí que esa era su doble función, ¿no? Y bueno, aquí les he traído alguna más. Esta es también son todas del Museo de Artes Decorativas, ya les digo, son todas extraordinarias, unas piezas magníficas que nos están dejando constancia de la joya propia de este momento, muy bien representada por Murillo, si ese es su retrato, y si no lo es, el que sí nos ha dejado es este magnífico retrato con el que nos vamos a despedir.
en el que ven, bueno, primero es el retrato con el esposo, el retrato de el marido es Nicolás de Ormazur, pero Isabel de Malcampo realmente yo creo que es un broche extraordinario para terminar este paseo sutil, ligero por la joyería de los cuadros de Murillo, porque la dama luce unos pendientes extraordinarios que están a medio camino entre el zarcillo y el perendengue, porque realmente ya le llegan hasta los hombros, y son piezas que se mueven ya mucho, están muy articuladas, con un botón, una pieza intermedia y luego ya todos los colgantes, que aparecen muchísimo en los inventarios, que si nos pudiéramos a mirar inventarios de esa época encontraríamos muchísimos pendientes así, que algunas veces por el peso se ajustaban a las orejas colocándolos alrededor para que así pudiera repartirse el peso, y no es este el caso, que al ser de aljófar pues no pesaban mucho, pero cuando eran más pesados pues para repartir el peso. Y sobre todo yo quería llamar, bueno, las manillas, pero sobre todo yo quería llamar la atención a esta magnífica joya de pecho, muy similar a estas que hemos estado viendo y muy similar también a estas otras que también se conservan en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Sobre todo esta es la más parecida a la que lleva la señora Malcampo, y realmente, ya les digo, pues es una de las piezas también más ricas. Si antes le comentaba que el Rosario de la Virgen del Museo del Prado era uno de los rosarios más ricos de la pintura española, pues esta pieza realizada en oro, en hilo de oro con aljófar, yo creo que es una de las piezas más bonitas y también más sutiles y mejor trabajadas que podemos ver en la pintura del siglo XVII español. Y con esto, bueno, pues espero haberles entretenido un poquito con la pintura de Murillo, que cuando vean a Murillo lo miren ya con otros ojos, que no solamente lo miren con la religiosidad que transmite, sino también como un artista que también le dedica un pequeño momento a presentarnos joyas. Y muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, Amelia, por este paseo, como has dicho tú, por este resumen de las joyas en la pintura de Murillo. Evidentemente, como decíamos al principio, quizá no es muy abundante en este tema este pintor, pero sin embargo sí hay otros pintores en cuya pintura pues hay una gran riqueza de joyas dibujadas. Por lo tanto, te emplazamos para que nos sigas ilustrando sobre estas joyas en la pintura, que creo que da para mucho. Efectivamente. Sí, tenemos, nos queda Zurbarán, nos quedan todavía. Claro, por lo tanto. Muchísimos pintores magníficos del 16, del 17. Claro, pues esperamos seguir contando contigo para que nos vengas a contar todas estas cosas. Pues si hay alguna pregunta en este momento. Sí, yo quería preguntar. Sí. Pues simplemente era una cuestión de creencias, de bueno, pues sí, era porque pensaban que podían, bueno, eran creencias populares de que si encerrabas el dedo corazón podías también apretar tu corazón y provocarte la asfixia, no sé, ya les digo, eran creencias populares que realmente, bueno, pues sí, porque realmente no tenía ese era el motivo, por lo menos en lo que aparece así en algunos textos es por eso, porque tenían miedo de que al colocarse, al aprisionar el dedo corazón también se pudieran provocar la asfixia y el... La cadena en cabestrillo tenía una función, era adorno masculino, poder, sobre todo poder. Porque en el caso, por ejemplo, y volviendo a Velázquez, en el caso del conde duque de Olivares, él se coloca esas cadenas tan ricas para demostrar que tienen más dinero que el rey. Es decir, que eran simplemente orgullo y demostración de poder adquisitivo, es decir, porque era oro y era dinero. Y por otra parte también el tener cadenas era una especie como de seguro de vida, porque si venían malas, pues siempre podían venderlas y convertirlas en dinero.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a despedir a Amelia también con un fuerte aplauso para animarla, a que nos repita una conferencia sobre las joyas en la pintura de todos los pintores que nosotros tenemos, en la riqueza pictórica española y bien otra extranjera, pero por supuesto dentro de los pintores españoles creo que hay mucho que hablar todavía. Así que te animamos con este aplauso a que vuelvas a contarnos cosas.